La vendieron, así sin más, como si no tuviera alma, como si no llevara años tratando de ser suficiente. Tenía apenas 16 años cuando sus padres decidieron entregarla a cambio de una deuda, porque según ellos, una mujer que no puede dar hijos no tiene razón para quedarse. Pero lo que nadie imaginó es que en aquella hacienda perdida entre montañas, en medio del silencio, trabajo duro y el rechazo inminente de una comunidad, Dios se haría presente, y no con milagros inmediatos y evidentes, sino con pequeños gestos hacia personas rotas que también buscaban redención. Un leñador viudo y sus 3 hijos heridos, rodeados de tristeza y abandono rotundo. Porque cuando Dios habita en el corazón de los humildes, incluso los descartados se convierten en piedra angular. Esta es la historia de Elisa Mendoza, una mujer marcada por la infertilidad, pero elegida por la gracia. Elisa tenía tan solo 16 años y vivía en el polvoriento pueblo de San Rafael del Bosque, un lugar detenido en el tiempo, donde la tierra agrietada parecía reflejar también los corazones de quienes lo habitaban. Desde niña fue callada, de ojos grandes y alma noble. Amaba leer en secreto, escribir pequeños poemas en su cuaderno escondido bajo el colchón y soñar con una vida distinta, aunque no sabía exactamente cuál. Creció en una casa modesta, de tablas sueltas y gritos constantes, al lado de su madre, doña Clara, una mujer dura y resignada, de su padre, don Evaristo, un campesino amargado por las deudas y el alcohol, y 3 hermanos varones, más pequeños que ella, siempre atendidos como si fuesen joyas valiosas. Elisa no tuvo infancia, tuvo tareas. No tuvo juegos sino cargas de adultos y no conoció caricias, solo órdenes. Ella era la que cocinaba, la que lavaba, la que callaba. Como si fuera poco, a los 14 años, una infección no tratada dañó su matriz. El diagnóstico fue firme. No podría concebir hijos de forma natural. El médico del pueblo, con tono seco, se lo dijo frente a sus padres como quien da un informe técnico. Elisa apenas parpadeó. Pero su madre bajó la mirada con rabia, y su padre soltó un bufido y dijo en voz baja: «Una mujer que no puede parir, no sirve para nada». Desde ese día, algo se quebró en la numerosa familia Mendoza. Ya no la llamaban para sentarse a la mesa. Le hablaban como a una carga, y poco a poco, el silencio se convirtió en su única compañía. A pesar de ello, Elisa seguía orando, no por un milagro físico, sino por paz y comprensión, por la posibilidad de ser amada sin tener que dar a cambio un hijo. Cada noche, antes de dormir, escribía: «Señor, si no puedo dar vida con mi cuerpo, permíteme dar luz con mi presencia». Esa fue, tal vez, la oración que lo cambiaría todo. Lo que no sabía era que su destino de haber sido vendida por sus padres, como si no tuviera alma, estaba a punto de dar el más brutal de los giros. Era un viernes cualquiera, de cielo gris y viento seco. Elisa había ido al río a lavar ropa como cada mañana. Sus manos, ásperas por el jabón y el trabajo, se movían con rutina mientras su mente divagaba. Pensaba en lo poco que tenía, en lo invisible que era para todos, y en cómo su único refugio seguía siendo esa conversación silenciosa con Dios cada noche. Pero ese día, al volver a casa, algo estaba distinto. El portón estaba entreabierto y el interior en total silencio, en extremo para ser más exacto. Elisa entró con cautela, y allí, junto a la mesa de madera, estaba sentado un hombre desconocido. Vestía camisa de trabajo, botas gruesas, sombrero de ala baja y una expresión impenetrable. Frente a él, don Evaristo, el padre de Elisa, quien bebía aguardiente con el rostro más serio que jamás ella le habría visto en meses. Doña Clara estaba de pie, con los brazos cruzados y los labios apretados. «Llegas justo a tiempo», dijo su padre sin mirarla. El desconocido la observó de arriba abajo, no con lujuria ni con ternura, solo con evaluación, como quien observa un animal antes de comprarlo. «¿Ella es?», preguntó el hombre, de voz grave. «Sí, es ella», respondió Evaristo, sin remordimiento. Elisa no entendía, sentía un zumbido en los oídos, un mal presentimiento que le comprimía el pecho. «¿Quién es él?», preguntó finalmente. «Es don Basilio, leñador, hombre de trabajo. Tiene una finca al sur, necesita ayuda con sus hijos. Y tú no haces nada útil aquí», respondió doña Clara, tajante.
Elisa sintió que el aire le fallaba. ¿Me están vendiendo? Don Evaristo soltó una carcajada seca. No es una venta, es un acuerdo. Él nos ayuda con las deudas, y tú te vas con él, a trabajar, a ganarte el pan. Elisa quiso hablar, pero sus labios no se abrieron. Don Basilio no dijo nada más, solo asintió con la cabeza. Esa misma noche le lanzaron una bolsa de tela con su ropa vieja. No hubo abrazos, ni despedidas. Pero ella no lloró. Simplemente miró al cielo antes de subir al carro que la llevaría lejos, al sur, y en silencio, entre el ruido de las ruedas de madera sobre el camino de piedras, murmuró: «Señor, si esto es lo que me toca vivir, no me dejes sola». No sabía hacia dónde iba, ni quién era aquel hombre que la llevaba. Solo sabía que algo dentro de ella se había apagado, y que solo la fe mantenía encendida una chispa, un respiro. El camino hacia la hacienda fue largo. Don Basilio no hablaba mucho, apenas algunas frases secas. «Te levantarás temprano. Aquí se trabaja. Nada de lloriqueos». Cuando llegaron a la hacienda El Retiro, lo primero que sintió fue frío. No por el clima, sino por la ausencia de calor humano. La casa era grande, de madera robusta, pero sin colores, sin flores, sin risas, solo rutina. Allí conoció a Leonor, una mujer de rostro endurecido por los años, ama de llaves y guardiana de la severidad. «Aquí no hay espacio para las que se quejan», le dijo al verla. «Si viniste a ganarte el pan, empieza mañana, antes que cante el gallo». La habitación que le asignaron estaba al fondo, sin ventanas, una cama dura, una silla, un manto viejo. Día 1. Levantarse a las 4:30 de la mañana, encender el fuego, preparar desayuno para 5 personas. Día 2. Lavar ropa, alimentar gallinas, cuidar huerto. Día 3. Atender a los niños. Y ahí los conoció. Tomás, el mayor, de 14 años. Serio, hermético, con los hombros encogidos de tanto cargar silencio. Ramiro, de 10, travieso y desconfiado, con ojos que analizaban todo como si sospechara hasta del pan. Y la pequeña Lucía, de apenas 6, de rostro dulce y mirada profundamente triste. Ninguno la saludó, ninguno preguntó su nombre. Solo la miraron, como si ella fuera otro mueble más en aquella casa congelada en el tiempo. Con los días, Elisa empezó a notar los detalles. Elisa notó que Tomás dormía con la lámpara encendida, como si temiera a la oscuridad, que Ramiro se aislaba en los rincones, mordiéndose las uñas hasta sangrar, y que Lucía lloraba todas las noches, sin emitir sonido alguno. También notó que nadie mencionaba a la madre, la figura ausente, el hueco en la mesa, el vacío que nadie se atrevía a nombrar. Don Basilio trabajaba todo el día en el bosque, cortaba árboles, tallaba figuras de madera en las noches. Nunca reía, nunca preguntaba, solo la observaba de lejos, como quien cuida una herida que no termina de cerrar. Y Leonor la vigilaba en todo momento. «No quiero problemas, muchacha. Esta casa está hecha para trabajar, no para llorar». Una noche, mientras Elisa fregaba platos, se le escapó una lágrima. Leonor la vio, y sin ninguna compasión, soltó. «Aquí nadie te va a abrazar por compasión. Aquí lloramos en silencio. Y seguimos de pie». Elisa bajó la mirada. No respondió. Solo volvió a su cuarto, se arrodilló al lado de la cama y oró. «Dios, no sé si estás aquí, pero si lo estás, muéstrame que no me he convertido en invisible». Y aunque no hubo respuesta inmediata, esa noche soñó, por primera vez en mucho tiempo. Soñó con una luz que salía desde el fondo de un bosque, y una voz que susurraba: «Yo hago nuevas todas las cosas». Era una mañana pesada, con niebla espesa cubriendo los campos. Elisa se levantó como siempre, antes del alba. Mientras preparaba el desayuno, escuchó pasos corriendo por el pasillo. Era Ramiro, agitado, con el rostro pálido. «¡Lucía!», gritó. «Está llorando en el establo. Dice que vio algo». Elisa dejó la sartén y corrió al exterior. Allí, entre montones de heno, encontró a Lucía temblando. Sus ojitos estaban llenos de terror y apretaba en sus manos una caja de madera vieja, medio cubierta por una manta. «No la abras», susurró la niña. «Esa caja da miedo». Elisa la abrazó, la tranquilizó y la llevó con Tomás. Luego volvió al establo.
Algo le decía que tenía que ver lo que había dentro. No por curiosidad, sino por necesidad. La caja era pesada, con cerraduras oxidadas. Al abrirla, todo cambió. Dentro había cartas, fotos y una libreta. Fotos de una mujer joven, hermosa, con cabello suelto, abrazando a los niños cuando eran más pequeños. Era la esposa de Basilio, la madre de Lucía, la figura ausente que todos evitaban mencionar. Pero lo que paralizó a Elisa fue una carta sin terminar, escrita con una caligrafía firme y desesperada. Si alguien encuentra esto, por favor, dígales a mis hijos cuánto los amo. No pude más. Me sentí sola, invisible. Me miraban como si fuera un fantasma. No sé si Dios me perdonará, pero yo no supe cómo seguir. Elisa cayó de rodillas. Las lágrimas le nublaron la vista. La esposa de Basilio no murió de enfermedad. Se quitó la vida. En el mismo establo donde ella encontró la caja, donde Lucía lloraba por las noches, donde Tomás dejaba la luz encendida, donde Ramiro se escondía con los puños apretados. Elisa comprendió. Aquella casa no solo estaba rota, estaba en duelo desde aquel día fatal. Regresó a su habitación temblando. No podía hablar. No sabía si contarle a alguien. Esa noche, mientras todos dormían, salió al porche con la carta entre las manos. Y allí estaba Basilio, tallando, como siempre. Sus manos llenas de astillas, su alma aún más. Ella se sentó en silencio a su lado. No dijo nada. Solo preguntó: ¿todavía la sueña? Basilio alzó la mirada, sorprendido. Todas las noches, contestó. ¿Y cuando despierta, le duele? Él tragó saliva, y por primera vez lloró. No gritó, no explicó, solo dejó que las lágrimas cayeran sobre la madera. Elisa no volvió a mencionar la carta, la quemó, no por cobardía, sino porque comprendió que Dios le estaba mostrando algo más grande que un secreto. No se trataba de lo que había pasado, sino de lo que podía sanar y transformar. Después de descubrir la verdad en aquella caja, Elisa ya no era la misma. Los días pasaban, pero en su interior algo se había removido. El dolor de aquella mujer, la esposa de Basilio, le resultaba profundamente familiar. Esa sensación de ser invisible, de no ser suficiente, de pedir ayuda en silencio y no obtener respuesta. Elisa comenzó a preguntarse: ¿y si hubiera llegado antes? ¿Y si Dios me trajo aquí, no como castigo, sino como respuesta? Empezó a ver todo con otros ojos. Las figuras de madera que Basilio tallaba no eran simples adornos, eran personas rotas, todas con la cabeza inclinada. Seres que nunca miraban al frente, como él, como los niños, como ella. Elisa no era una criada, era una presencia en medio del duelo, una luz que aún no sabía que brillaba. Una tarde, mientras peinaba a Lucía y le contaba una historia inventada, la niña interrumpió con una pregunta que le heló la sangre. ¿Tú también te vas a ir como mamá? Elisa se quedó en silencio. No sabía qué decir. No quería mentirle, pero tampoco quería alimentar ese miedo. Entonces la abrazó con fuerza, la miró a los ojos y con una voz suave le respondió: No, no me voy. Dios me trajo aquí y no me iré hasta que este lugar vuelva a vivir. Lucía sonrió, y en esa sonrisa algo sucedió dentro de Elisa, no de dolor, sino de propósito. Ese día, al caer la tarde, caminó sola al bosque, se arrodilló sobre la tierra húmeda, y por primera vez en meses no pidió ayuda, solo agradeció. Gracias, Señor, no por lo que perdí, sino por lo que aún puedo construir. Si tú me trajiste hasta aquí, entonces úsame, hazme parte de la sanación. Y en ese momento, mientras el sol descendía entre los árboles, Elisa sintió paz, una que no venía de palabras, ni de personas, sino de Dios mismo, respirando dentro de ella. Habían pasado ya 3 meses desde que Elisa llegó a la hacienda. Los días eran más suaves, aunque el dolor aún rondaba en las esquinas. Tomás leía en voz baja por las noches. Ramiro hablaba un poco más, y Lucía sonreía cada vez que Elisa la cargaba. Parecía que, poco a poco, el aire volvía a entrar en aquella casa, hasta que una carta llegó, una carta que rompería ese equilibrio frágil como cristal. Leonor fue quien la trajo. Llegó desde San Rafael,
le dijo, dejándola sobre la mesa. Elisa reconoció la letra antes de abrirla. Era de una vecina del pueblo. Dentro, solo unas líneas, breves y devastadoras. Elisa, tu padre ha muerto. Tu madre está muy enferma. La casa fue embargada. Tu familia te necesita. Sintió el mundo encogerse, no por el hombre que la vendió, a quien nunca perdonó, y del que no pudo despedirse, sino por el eco de esa palabra: familia. Durante días, Elisa no pudo hablar. No dormía, no sonreía. La pregunta la atormentaba: ¿debo volver o quedarme? ¿Y si Dios quiere que cierre ese ciclo? ¿Y si debo perdonar? Esa noche salió al porche, donde Basilio tallaba como de costumbre. ¿Y si me voy?, preguntó, rompiendo el silencio. Él no dejó de tallar, pero su voz fue firme. No soy quien para retenerte, solo sé que, desde que llegaste, esta casa dejó de ser una tumba. Elisa bajó la mirada. No sé si volver sea lo correcto, pero siento que tengo que hacerlo. Basilio le entregó algo. Era una figura de madera, una mujer, de pie, con la cabeza en alto, la primera en su colección que no estaba inclinada. «Es para ti», dijo, «porque por primera vez alguien aquí camina con la frente en alto». Elisa apretó la figura contra su pecho, y al día siguiente se fue. Viajó sola, con una maleta pequeña, y el corazón lleno de preguntas. Pero lo que no sabía era que Dios ya había preparado el reencuentro más transformador de su vida, porque a veces, para sanar por completo, hay que regresar al lugar donde todo se rompió. Elisa volvió a San Rafael del Bosque con el alma revuelta. Nada parecía haber cambiado, pero ella ya no era la misma. La vieja casa donde creció estaba a punto de caerse. Las ventanas rotas, el olor a humedad, el mismo silencio frío de siempre, pero ahora más envejecido. Doña Clara estaba en cama, débil, consumida. Ya no era la mujer dura que le gritaba en la cocina, sino una sombra, con la piel amarillenta y la voz apagada. ¿Volviste?, preguntó sin emoción. Sí, mamá. ¿Y para qué? Aquí no hay nada para ti. Elisa tragó saliva. Volví porque Dios me enseñó que no se huye del pasado, se perdona y se transforma. Durante días cuidó de ella, le preparó caldos, le lavó los pies, le cantó bajito por las noches, aunque su madre la mirara con desprecio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una madrugada, mientras le daba agua con una cuchara, doña Clara le tomó la mano y con lágrimas en los ojos murmuró: «Tu padre te vendió, porque yo se lo permití, y yo me odié cada día por eso, pero no sabía cómo mirarte sin ver mi culpa». Elisa cerró los ojos, y por dentro una herida antigua se abrió. «Yo solo quería que me amaran, aunque no pudiera darles un nieto», susurró. Su madre lloró. «Te fallé, hija, y no espero que me perdones, solo que no te conviertas en lo que yo fui, una mujer amarga, seca, que confundió obedecer con rendirse». Elisa la abrazó. Lloraron juntas, después de años sin tocarse, sin llamarse por su nombre, sin mirarse como madre e hija. En ese abrazo hubo redención, no perfecta, no completa, pero real. Esa noche, Elisa salió al patio, miró el cielo estrellado y se arrodilló. «Gracias, Señor, porque me trajiste hasta aquí para romper una cadena. Gracias por mostrarme que tu amor no solo se manifiesta en bendiciones visibles, sino en los corazones que sanan cuando menos lo esperan». Y entonces sintió una paz sobrenatural, no una emoción, no una sensación, una certeza. Ya no era esclava de su pasado. Ahora era libre. Y mientras pensaba eso, una figura se acercó desde la oscuridad del camino. Era Basilio. Había viajado toda la noche, sin avisar, solo con una mochila al hombro, y un silencio que lo decía todo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sorprendida. «Vine, porque los niños no dejan de preguntar por ti. Y yo tampoco supe seguir sin tu voz en la casa». Elisa lo miró, temblando. «¿Y qué esperas que haga?». Él se acercó. «Nada, solo quería que supieras que si decides volver, ya no serás la empleada, ni la reemplazo, ni la extraña. Serás el corazón de esa casa». Elisa lo abrazó, no con pasión, sino con gratitud, con fe.
Y mientras lo hacía, supo que Dios no le había devuelto un hijo, sino algo más profundo. Le devolvió un propósito, le devolvió una familia, le devolvió su nombre. Volver a la hacienda fue distinto esta vez. No hubo palabras, ni promesas, solo miradas y un aire nuevo, como si las paredes respiraran otra vez. Lucía corrió a abrazarla con una risa que partía el alma. Ramiro la miró con una mezcla de orgullo y alivio. Tomás la saludó con un gesto maduro, diferente. Ya no era el mismo niño. Tampoco ella era la misma mujer. Elisa desempacó con calma. Colocó su cuaderno en el estante, la figura de madera, la mujer erguida, en su mesa de noche, y una pequeña cruz de madera sobre la entrada de su habitación. La casa se fue transformando día a día, mes a mes, año tras año. Basilio construyó un columpio para Lucía. Ramiro plantó un árbol de limón en el patio trasero. Tomás comenzó a escribir sus propios cuentos, y Elisa abrió un pequeño taller de lectura para los niños del pueblo, un espacio humilde, hecho de madera y esperanza, donde cada historia que leía tenía un mensaje oculto de amor y bondad, que todos, sin importar el dolor, podemos volver a empezar. Una mañana, al terminar un cuento sobre una mujer valiente que caminó por el desierto con fe, una niña se le acercó y preguntó: ¿Esa mujer eres tú? Elisa sonrió con ternura. No, mi amor, esa mujer somos todas las que hemos llorado en silencio, y todas las que Dios ha levantado, cuando el mundo nos dejó en el suelo. Las demás niñas la rodearon, querían abrazarla, querían escuchar más, querían creer, y así, entre cuentos, abrazos y panes horneados en la tarde, la hacienda se convirtió en algo más que una casa. Se convirtió en un hogar lleno de presencia divina, porque el amor de Dios no siempre baja del cielo en forma de milagro visible. A veces llega a través de una mujer que fue vendida y terminó siendo madre de quienes también fueron abandonados. Muchos dirán que Elisa perdió su juventud, que fue traicionada por su propia sangre, que el diagnóstico que le arrebataron a los 17 la condenó. Pero la verdad es otra. Elisa fue elegida, no para sufrir, sino para ser testigo de cómo Dios transforma el dolor en propósito. Fue vendida como si no tuviera valor, y terminó siendo el corazón de una familia rota, una voz para los niños sin madre, un puente entre el silencio y la esperanza. Ella no trajo hijos al mundo, pero fue madre del alma de 3 corazones necesitados. Ella no pidió ese camino, pero lo caminó con dignidad, fe y amor. Y lo más importante, nunca dejó que el odio creciera en su interior, porque donde pudo haber sembrado rencor, Elisa sembró perdón, y donde pudo haberse endurecido, sembró ternura. Hoy, si alguien le preguntara, ¿te arrepientes?, ella sonreiría mirando al cielo y respondería: no sé si hice lo correcto, pero al menos ahora duermo en paz, porque descubrí que cuando dejas que Dios habite en tu corazón, nada es imposible. Incluso en la oscuridad, el amor siempre encuentra el camino. La hacienda ya no era la misma, no por los muebles nuevos ni por la pintura fresca, sino porque ahora se respiraba fe, se escuchaban risas, se oraba antes de cada comida, y en cada rincón había paz. Elisa había comenzado a despertar con un propósito más profundo. Antes solo se levantaba para servir, ahora se levantaba para amar. Cada día reunía a los niños en el patio con su Biblia abierta, no para predicar, sino para contar cómo Dios había sido su refugio, cómo lo encontró en medio de la humillación, del silencio y del abandono, y cómo el dolor no la destruyó, sino que la volvió más sensible a los que también sufrían. Incluso Basilio, en su silencio rústico, comenzó a acompañarla a las oraciones. Ya no tallaba solo figuras de luto, ahora esculpía cruces, ángeles y mujeres erguidas. Era su forma de agradecer, su forma de redimirse. Una tarde, Tomás se acercó con una pequeña caja de madera. La había hecho él mismo. Es para que guardes tus cartas, las que escribes pero no envías. Dentro había una nota. Gracias por quedarte. Gracias por no ser otra sombra en esta casa. Gracias por enseñarnos a volver a mirar al cielo. Elisa lloró, no por tristeza,
sino por la certeza de que estaba exactamente donde Dios la quería. Elisa había sembrado algo que no se ve, pero se siente. Lucía, que antes dormía aferrada a una muñeca sin nombre, ahora oraba antes de cerrar los ojos. Ramiro, que solía esconderse tras el enojo, pedía perdón cuando se equivocaba. Y Tomás dejó de temerle al futuro y empezó a soñar con ser maestro. Cada uno de ellos, poco a poco, aprendía que el amor no es ruido, es presencia, es escuchar sin interrumpir, es levantarse cada día para cuidar lo que importa, incluso cuando duele. Elisa creó con ellos una rutina que parecía simple, pero estaba llena de señales divinas. Oraban al amanecer, agradeciendo incluso los días difíciles. Leían historias donde el bien siempre tenía la última palabra. Una tarde, Ramiro le preguntó, ¿tú y Dios son amigos? Ella sonrió. Dios es mi refugio, mi padre, mi mejor amigo y mi constante, cuando todo lo demás cambia. Fue entonces cuando entendió que no estaba criando a los hijos de otro. Estaba cultivando vidas nuevas para el reino de Dios. Durante años, Elisa había cargado una sola palabra, infértil. Se la dijeron a los 17, la repitieron sus padres, la murmuró el pueblo, y ella se la creyó. Pero ahora, cada día frente al espejo, veía otra cosa. No una mujer vacía, sino una mujer llena de propósito. No una que fue rechazada, sino una que había sido elegida por Dios para amar sin condiciones. Un día, al ordenar un baúl antiguo, encontró su cuaderno viejo, aquel donde escribía oraciones cuando vivía con su familia. Al abrirlo, leyó lo que una vez había suplicado. Señor, si no puedo dar vida con mi cuerpo, permíteme dar luz con mi presencia. Y se detuvo. Lloró, pero esta vez lloró de gozo, porque se dio cuenta de que Dios había respondido esa oración, no como ella imaginaba, no como esperaba, sino como solo Dios sabe responder, con exactitud divina y amor perfecto. Ese día fue al pueblo y con el apoyo de Basilio y la escuela local, inauguró un pequeño centro de ayuda para madres solas. Lo llamó Casa Esperanza. Allí ofrecía talleres para mujeres heridas, lectura para niños abandonados y, lo más importante, escucha, acompañamiento. Fe. Elisa ya no necesitaba curarse. Ahora sanaba a otros. Su infertilidad nunca cambió, pero su identidad sí. Ahora era madre, mentora, guía, hija amada del Dios que ve lo invisible. Y cada vez que alguien le preguntaba si tenía hijos, ella sonreía y respondía, sí, cientos. Cada niño que abraza una Biblia, cada mujer que vuelve a sonreír, cada corazón que se reconcilia con el amor de Dios, es también mío. Era un domingo temprano. La casa aún dormía, pero Elisa ya estaba en el porche. Leía tranquila, como de costumbre, rodeada del canto de los pájaros. Basilio se acercó con algo en las manos. Era un sobre. «Vino de la capital», dijo él, dejando el papel sobre la mesa. «Parece oficial». Elisa lo abrió, sin prisa. No esperaba nada. Había dejado de buscar respuestas en los lugares de siempre. Pero al leer la carta, el mundo se detuvo un momento. Era del hospital donde años atrás le habían diagnosticado infertilidad. Un nuevo análisis de su caso, basado en un estudio actualizado, decía que su condición no era definitiva. Con los avances actuales, existe una posibilidad, aunque pequeña, real. Elisa se quedó en silencio. No lloró. No gritó. Solo miró al cielo. Después de tantos años, después de aceptar su propósito, de encontrar plenitud sin necesidad de un embarazo, Dios le decía, «Ahora estás lista. Ahora te muestro lo que también puedo hacer». Pero esta vez no sintió urgencia. No sintió vacío. No sintió ansiedad. Sintió paz. Y entendió algo profundo. La bendición no era la posibilidad de ser madre biológica. La bendición era la libertad de saber que ya lo era, y que Dios, en su amor, le daba un regalo, no para completar su vida, sino para añadirle gozo. Esa misma tarde, llamó a una reunión familiar. Los niños, Basilio, Leonor, incluso vecinos del pueblo estaban ahí. Con voz suave, compartió la noticia. Y todos lloraron, de alegría, de asombro, de gratitud. Lucía la abrazó con fuerza. «Si algún día tienes un bebé»,
¿Nos seguirás queriendo igual? Elisa la miró a los ojos y respondió: No existe ningún hijo que me quite el amor que tengo por ustedes, porque ustedes fueron los que me enseñaron a amar de verdad. Pasaron los años, el taller de lectura creció, la Casa Esperanza se convirtió en un punto de luz para mujeres de toda la región, y la hacienda ya no era El Retiro. Ahora todos la conocían como El Refugio de Vida. Elisa, con más canas en el cabello y más fuego en el alma, seguía despertando antes del amanecer para orar, seguía cocinando con amor, y seguía escribiendo en su cuaderno cada bendición recibida. Nunca quiso fama, ni buscó reconocimiento, pero su historia comenzó a compartirse en otras tierras, la historia de una mujer que fue descartada y terminó levantando generaciones. Tomás estudió pedagogía, Ramiro se hizo carpintero, como su padre. Lucía siguió los pasos de Elisa y se convirtió en una narradora de historias bíblicas para niños. Y aunque Elisa nunca confirmó si su cuerpo podría dar vida, sabía que su espíritu ya lo hacía todos los días, porque entendió una verdad que el mundo no enseña. Ser fértil no es una condición física, es una disposición del alma, y el alma de Elisa era fértil, profundamente, poderosamente, eternamente. Una tarde, mientras el sol caía sobre los naranjos, Basilio la abrazó por detrás y le susurró al oído: Nunca supe si Dios me había perdonado, hasta que te vi llegar. Ella sonrió y con la mirada fija en el cielo, dijo: Dios siempre perdona. Lo que a veces tarda es que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Antes de morir, Elisa dejó escrito un último texto, uno que hoy se repite en los pasillos de la Casa Esperanza. Un mensaje que ha sanado a muchas, y seguirá haciéndolo mientras haya corazones heridos. Fui vendida por no poder dar vida, pero Dios me mostró que el alma también puede parir. Sueños, propósito, consuelo, fe. No fui madre como el mundo lo esperaba. Fui madre como el cielo lo había escrito. Y eso fue suficiente. Porque donde hay fe, el amor siempre encuentra el camino.